Cuando los matones se meten con la hija de la criada en una escuela de élite, piensan que es indefensa hasta que descubren que su silencio esconde la precisión de un cinturón negro. Amelia Vance, de 14 años, era el tipo de estudiante que nadie notaba. Mantenía la cabeza gacha, hablaba en voz baja y se movía por los pasillos de mármol de la Academia Preparatoria Northgate como una sombra. Para la mayoría no era más que la hija de la criada, callada, inofensiva, fácil de olvidar, pero lo que nadie veía era la fuerza que se escondía tras ese silencio. Amelia era cinturón negro en karate, entrenada por su difunto abuelo, el sargento mayor Daniel Peterson, un héroe de guerra que le enseñó que el verdadero poder reside en la moderación. Así que cuando un grupo de matones privilegiados se burló de su madre y cruzó la línea de la arrogancia a la crueldad, Amelia no alzó la voz, se mantuvo firme, y lo que comenzó como un momento de humillación terminó como una lección de respeto. Esta es la historia de cómo la hija de una criada y la nieta de un soldado le recordaron a una escuela basada en el poder lo que realmente significa el verdadero honor. Y antes de que se me olvide, ¿desde dónde nos ves hoy? Deja un comentario a continuación. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Disfruta de la historia. La chica más callada del pasillo llevaba consigo el legado más ruidoso. Amelia Vance, de 14 años, se movía por la Academia Preparatoria Northgate como un susurro. Su silencio no era timidez, sino un escudo, y nadie sabía que había sido forjado por una leyenda. El sol de la mañana, pálido y tenue, luchaba por calentar los pulidos suelos de Northgate Prep. Era un lugar de confianza heredada y zapatos caros. Los estudiantes se movían en grupos ruidosos y alegres, y sus risas resonaban en los pasillos de techos altos. Eran hijos de abogados, médicos y ejecutivos. Su futuro parecía tan sólido y garantizado como las columnas de mármol que sostenían la entrada. Amelia Vance no era una de ellos. Caminaba sola. Su mochila gastada contrastaba con los bolsos de diseño que colgaban de los hombros de los demás. Su cabello rubio estaba recogido en una sencilla y pulcra coleta. Era práctico, no una declaración de intenciones. Sus ojos, de un suave color gris, solían estar fijos en el suelo o en las páginas de un libro. Había aprendido pronto que la visibilidad era una desventaja. Ser vista era ser juzgada. Ser juzgada era invitar a los problemas. Así que perfeccionó el arte de ser invisible. Su madre, Carol Vance, trabajaba en la escuela. No era profesora ni administradora. Formaba parte del personal de limpieza. Cada suelo reluciente, cada ventana sin manchas, cada placa de latón pulida era testimonio del duro trabajo de su madre. Amelia sentía un orgullo feroz y silencioso por el trabajo de su madre. Era un trabajo honesto, era un trabajo digno, pero aquí, en Northgate, era motivo de vergüenza para los demás. Sonó la primera campana y Amelia se deslizó en su clase de historia justo cuando el último timbre se apagaba. Ocupó su asiento habitual en la esquina trasera. Desde allí tenía una vista clara de la clase y, lo que era más importante, podía sentarse de espaldas a la pared. Era un hábito que su abuelo le había enseñado hacía mucho tiempo. Siempre debes saber lo que hay detrás de ti, Mia. Su voz resonaba en su memoria, cálida y constante, como un río lento. El señor Harrison, un hombre de rostro amable y apasionado por el pasado, comenzó la lección. Habló de héroes antiguos y batallas olvidadas. Amelia escuchó con atención. La historia era su asignatura favorita. Era una historia de causa y efecto, de acciones silenciosas que conducían a consecuencias ruidosas. Para ella tenía sentido. Los problemas comenzaron, como solía ocurrir, con Brett Thompson. Brett era el rey no oficial de la clase de segundo año de Northgate. Era alto y tenía la confianza natural de un chico al que nunca le habían dicho que no en su vida. Su padre era un destacado abogado, un hombre cuyo nombre figuraba en una placa de bronce en el vestíbulo principal de la escuela, justo al lado de la lista de los principales donantes. Brett se movía por la escuela con dos sombras, Chad y Kyle. No eran tanto sus amigos como sus cortesanos, siempre dispuestos a complacer a su líder con una risa o un empujón. Hoy, su atención se centró en Amelia. El señor Harrison hizo una pregunta sobre la postura espartana en Thermopylae. Nadie levantó la mano. El silencio se prolongó. Los ojos del señor Harrison recorrieron la clase y se posaron en Amelia. Amelia, ¿alguna idea sobre la importancia estratégica de mantener el paso?
La voz de Amelia cuando habló fue suave pero clara. No se trataba solo de estrategia, se trataba de honor. El objetivo era ganar tiempo para que el resto de Grecia se preparara, pero el mensaje era morir por esa causa. Demostraba que no se rendirían sin importar el coste. El señor Harrison sonrió. Excelente, Amelia. Precisamente, fue una victoria simbólica nacida de una derrota táctica. Desde 2 filas más adelante, una risita ahogada rompió la concentración de la clase. Era Brett, que se giró ligeramente en su asiento con una sonrisa burlona en los labios. Honor, le susurró a Chad, lo suficientemente alto como para que todos los que estaban cerca lo oyeran. ¿Qué sabrá ella del honor? Su madre se gana la vida fregando retretes. Chad y Kyle estallaron en una risa ahogada. Otros alumnos se rieron nerviosamente. El calor invadió las mejillas de Amelia, un rubor intenso y desagradable. Sus manos, apoyadas sobre el pupitre, se cerraron en puños apretados bajo la madera. Las palabras de su abuelo volvieron a su mente. Contrólate, Mía. La ira es un arma. No desenvuelvas un arma a menos que tengas intención de usarla. Y nunca, jamás, la uses sin una causa justa. Fregar retretes no era una causa justa. Era un comentario estúpido y cruel de un chico que confundía el dinero con el valor. Amelia abrió los puños dedo a dedo. Respiró lenta y silenciosamente por la nariz y exhaló por la boca. Imaginó la ira como una nube de humo negro y la vio alejarse. Miró a Brett, sus ojos grises se encontraron con los de él por un breve instante. No lo miró con ira, no frunció el ceño, su expresión era perfectamente neutra. Fue esa inquietante quietud lo que más molestó a Brett. Esperaba lágrimas o una respuesta balbuceante. No obtuvo nada. Era como lanzar una piedra a un lago y no ver ninguna onda. Se dio la vuelta molesto. El momento pasó. El señor Harrison, que había oído el comentario, le lanzó una mirada de advertencia a Brett, pero continuó con la lección. Sabía que librar esa batalla delante de la clase solo empeoraría las cosas para Amelia. El resto del día transcurrió con su ritmo tranquilo habitual para Amelia. Almorzó sola en un pequeño patio leyendo un libro. Evitó la cafetería abarrotada, con su ruido y sus jerarquías. Recorrió los pasillos entre clases con una eficiencia practicada. Con la cabeza gacha, su camino era seguro, como un barco que traza una ruta segura a través de aguas peligrosas. Después de la última campana, la rutina de Amelia era diferente a la de los demás. No se dirigió a los campos deportivos ni al aparcamiento de estudiantes. Fue al pequeño armario de limpieza de la primera planta, donde su madre guardaba sus cosas. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Podía oír a su madre tarareando suavemente en el interior. «Hola, mamá», dijo Amelia, empujando la puerta para abrirla. Carol Vance se giró y su rostro se iluminó. Era una mujer de unos 30 y tantos años, pero el cansancio había marcado finas líneas alrededor de sus ojos. Tenía las manos ásperas por los productos químicos y el trabajo duro, pero su sonrisa era la más dulce que Amelia había visto jamás. «Ahí está mi niña», dijo Carol, limpiándose las manos en su bata azul de trabajo. «Buenos días». «Estuvo bien», mintió Amelia. Siempre estaba bien. Nunca le cargaría a su madre con las pequeñas crueldades de Northgate. Su madre ya cargaba con demasiado. «Solo tengo que terminar este pasillo y el vestíbulo principal», dijo Carol, señalando con la barbilla. «Puedes esperarme en la biblioteca. Empieza con los deberes». «De acuerdo», dijo Amelia. «¿O puedo ayudarte?» Carol negó con la cabeza inmediatamente. «No, señorita. Tu trabajo es estudiar. El mío es este. Saca buenas notas, ve a la universidad y nunca tendrás que oler a lejía para ganarte la vida». Ese es el trato. Era una conversación familiar. Estaban muy gastadas. El éxito de Amelia era la misión de su madre. Amelia fue a la biblioteca, una gran sala de 2 pisos con estanterías altísimas y ventanas de vidrieras. Encontró un rincón apartado y abrió su libro de historia. Pero su mente no estaba en la guerra peloponesia. Estaba en la cara burlona de Brett. Estaba en la sensación de vergüenza, ardiente y aguda, que había reprimido con tanto cuidado. Se quedó allí durante casi 2 horas, con el silencio de la biblioteca como un bálsamo reconfortante. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras por toda la sala, recogió sus cosas y fue a buscar a su madre. La encontró en el gran vestíbulo, un vasto espacio con eco y un suelo de mármol a cuadros blancos y negros. La placa con el nombre de la familia Thompson brillaba bajo la luz empotrada. Carol estaba de rodillas, puliendo meticulosamente una marca de arañazo rebelde
cerca de la entrada principal. Sus movimientos eran lentos, cansados. Todo el edificio estaba vacío ahora, salvo por ellas y quizás algunos profesores que trabajaban hasta tarde. El silencio hacía que la escena pareciera más íntima, más cruda. El dolor de Amelia. Su madre se merecía mucho más que esto. Se merecía un hogar en el que no tuviera que trabajar en 2 sitios, una vida en la que no le doliera la espalda todas las noches. «Ya he terminado, mamá», dijo Amelia en voz baja. Carol levantó la vista sorprendida. «Oh, cariño, no te había oído». Se levantó con un ligero gemido cuando le crujieron. «Estoy deseando darme un baño caliente y ponerme mis zapatillas de felpa». Mientras se dirigían hacia la salida, se abrieron de golpe unas puertas laterales. Brett, Chad y Kyle entraron tambaleándose y riendo a carcajadas. Llevaban puestos sus uniformes de fútbol americano y tenían las caras enrojecidas por el sudor. No esperaban ver a nadie y se detuvieron en seco al ver a Amelia y a su madre. Los ojos de Brett se posaron en la bata de trabajo de Carol, su cubo de agua sucia y su rostro cansado. Su sonrisa burlona volvió a aparecer. «Vaya, vaya», dijo con voz condescendiente. «Mirad lo que tenemos aquí, la reina y su princesa». Carol se puso tensa. Colocó una mano protectora sobre el hombro de Amelia. «Es tarde, chicos. Deberíais iros a casa». Su voz era educada pero firme. Había tratado con chicos arrogantes como estos toda su vida. «Ya nos íbamos», dijo Chad, dando un codazo a Brett. Parecía incómodo, pero Brett se lo estaba pasando bien. Dio un paso más, mirando al suelo que Carol acababa de pulir. «Te has dejado una mancha», dijo, y luego arrastró deliberadamente la suela embarrada de su bota de fútbol por el mármol inmaculado, dejando una larga y fea raya negra. Kyle se rió entre dientes. Chad miró al suelo, luego a Amelia, y no dijo nada. Carol frunció el ceño, pero no dijo ni una palabra. Sabía que reaccionar solo empeoraría la situación. Era una lección que había aprendido tras años de servidumbre silenciosa. Te tragas tu orgullo, haces tu trabajo, te vas a casa. Pero Amelia no era su madre. Observó cómo el barro se extendía por el suelo. Vio el destello de dolor y humillación en los ojos de su madre antes de que lo ocultara rápidamente. Y en ese momento, el cuidadoso control que había mantenido durante todo el día, durante todo el año, comenzó a resquebrajarse. Ya no se trataba solo de un comentario estúpido. Era un acto directo de falta de respeto hacia su madre. Era una profanación deliberada de su duro trabajo, realizada sin otra razón que la crueldad. La voz de su abuelo resonaba en su cabeza, pero esta vez era diferente. Hay un momento para la paciencia y un momento para la acción. La sabiduría está en saber distinguir entre ambos. Un verdadero guerrero protege a los inocentes, defiende a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Su madre era inocente, y Amelia la defendería. «Límpialo», dijo Amelia. Las palabras salieron de su boca antes de que hubiera decidido hablar. Quedaron suspendidas en el silencioso vestíbulo, tranquilas, pero pesadas como piedras. Brett se volvió hacia ella, levantando las cejas en fingida sorpresa. «¿Qué has dicho?» «Ya me has oído», dijo Amelia, saliendo de debajo de la mano protectora de su madre. «Tú has ensuciado. Límpialo». Su postura había cambiado. Era sutil, casi imperceptible. Tenía los pies separados a la altura de los hombros. Su peso estaba perfectamente equilibrado. Tenía las manos sueltas a los lados, sin apretarlas. Su mirada era directa, inquebrantable. Ya no era un susurro, era una presencia. Brett soltó una risa breve y aguda. «Estás bromeando, ¿verdad? Tu mamá es la empleada. Es su trabajo». Dio un paso amenazador hacia ella, utilizando su altura para intentar intimidarla. «Tenéis que aprender cuál es vuestro lugar, los dos». «Brett, vamos, tío», dijo Chad, agarrándole del brazo. «Vámonos». Brett se soltó de él. Su ego estaba en juego. No podía permitirse retroceder ante la tranquila hijita de la criada. Señaló con el dedo la cara de Amelia. «Tienes una boca muy grande para ser una don nadie. Quizás debería enseñarte un poco de respeto». Carol se quedó sin aliento. «Déjala en paz. No queremos problemas. Entonces deberías haberle enseñado modales a tu hija». Brett se burló. Volvió a mirar a Amelia. Sus ojos se llenaron de malicia. Esperaba que ella se acobardara, que retrocediera. En cambio, ella se quedó allí mirándolo, esperando. Su calma era exasperante. Parecía un desafío. «No te lo voy a volver a pedir», dijo Amelia con una voz peligrosamente baja. «Límpialo. Eso es todo». Brett perdió los estribos. La emoción del poder,
la rabia por su desafío, la crueldad que había estado gestándose durante todo el día, todo ello estalló. Con un rugido de frustración, se abalanzó sobre ella y extendió la mano para agarrarla por la parte delantera de la camisa. Fue un movimiento torpe y furioso. Para Amelia, el tiempo pareció ralentizarse. Vio cómo comenzaba la embestida. Vio cómo se tensaban los músculos de su hombro. Vio la intención en sus ojos. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente tuviera tiempo de pensarlo 2 veces. Era pura memoria muscular, inculcada en ella durante miles de horas en un pequeño y polvoriento dojo con su abuelo. No dio un paso atrás, dio un paso adelante. Cuando la mano de Brett se lanzó hacia adelante, Amelia giró sobre la punta de su pie izquierdo. Su cuerpo se movió unos pocos centímetros hacia un lado, lo suficiente para que la mano de él solo encontrara aire. Cuando su impulso lo llevó más allá de ella, levantó la mano derecha, no con el puño cerrado, sino con los dedos rígidos y juntos. No fue un puñetazo, fue un golpe, un movimiento preciso y económico. Golpeó el grupo de nervios justo debajo de su brazo extendido, donde el hombro se une con el pecho. Para un espectador, parecía un simple golpecito, casi suave. Pero el efecto fue instantáneo y sorprendente. Una descarga de puro dolor eléctrico recorrió el brazo de Brett. Sus dedos se entumecieron. Su brazo quedó completamente flácido, inútil a su lado. Un gruñido ahogado escapó de sus labios, un sonido de profunda sorpresa y agonía. Su impulso hacia adelante, ahora completamente descontrolado, lo hizo tropezar hacia un lado. Se enredó con sus propios pies y cayó pesadamente sobre el suelo de mármol que acababa de manchar. Aterrizó con un fuerte golpe sordo que resonó en el amplio vestíbulo. Silencio. Un silencio absoluto y ensordecedor. Chad y Kyle se quedaron mirando, con la boca abierta. Habían visto a Brett pelear antes. Siempre ganaba. Era grande, fuerte y agresivo. Nunca lo habían visto derrotado. Y desde luego nunca lo habían visto derrotado con un solo toque por una chica de 14 años que pesaba la mitad que él. Carol se quedó paralizada, con la mano sobre la boca y los ojos muy abiertos, con una mezcla de terror y total incredulidad. Miró al chico que jadeaba y gemía en el suelo y luego a su propia hija. Estaba mirando a Amelia, pero era como si estuviera viendo a una extraña. Amelia permanecía completamente inmóvil, con la respiración tranquila y la expresión serena. Miró a Brett, que ahora se agarraba el brazo, con el rostro pálido por la conmoción y el dolor. «Creo que se te ha caído esto», dijo con voz perfectamente tranquila, señalando el trapo que se le había caído a su madre de la mano. Luego dirigió la mirada a Chad y Kyle. Ambos se estremecieron y dieron un paso atrás involuntariamente, levantando las manos como para alejarla. No la miraban como a la hija de la tranquila criada, sino como a algo completamente diferente, algo que no podían entender y que no querían desafiar. El momento se prolongó, cargado de tensión y confusión. El rey de Northgate Prep yacía en el suelo, derrotado. Sus cortesanos estaban aterrorizados, y el fantasma de los pasillos acababa de demostrarles a todos que era muy real. La historia de lo que sucedió después dependería de a quién se le preguntara. Pero para Amelia era simple. Se había cruzado una línea y ella la había mantenido. Amelia no sintió la oleada de adrenalina que esperaba. No hubo triunfo ni satisfacción. Solo había una certeza fría y silenciosa. La misma sensación que tenía cuando ejecutaba a la perfección un kata difícil. Era la sensación de que un problema se resolvía mediante la aplicación precisa de un principio. El principio en este caso era uno que su abuelo había repetido hasta que se convirtió en parte de su ADN. El propósito de tu fuerza no es ganar peleas, es terminarlas. Brett seguía en el suelo tratando de levantarse con su brazo bueno. Su rostro era una máscara de confusión. El dolor era real, un dolor profundo y punzante, pero era la humillación lo que realmente lo paralizaba. Él, Brett Thompson, había sido derrotado por ella. Ni siquiera podía procesarlo. ¿Qué me has hecho?», balbuceó con voz débil y temblorosa. Amelia se limitó a mirarlo. No le dio ninguna explicación. Explicarle la técnica sería como explicarle una puesta de sol a un ciego. No tenía sentido. Fue Carol quien rompió el hechizo. Amelia. Su voz era un susurro agudo y asustado. Corrió hacia su hija y la agarró del brazo. «¿Qué has hecho? Tenemos que irnos ya». El miedo irradiaba de su madre en oleadas.
Era un miedo diferente al que sentían los amigos de Brett. El de ellos era el miedo a lo desconocido. El de Carol era el miedo a las consecuencias. Ella sabía cómo funcionaba este mundo. Un chico como Brett, con un padre como el suyo, no acababa en el bando perdedor de ningún conflicto sin graves repercusiones para la otra parte, especialmente cuando la otra parte eran ellos. «Mamá, no pasa nada», dijo Amelia, suavizando la voz para intentar tranquilizarla. «No, sí que pasa», insistió Carol, mirando hacia la oficina principal, como si esperara que el director y un grupo de policías aparecieran en cualquier momento. «Dirán que le has atacado, te expulsarán, perderé mi trabajo». «Amelia, ¿tienes idea de lo que nos acabas de hacer?» Su pánico era comprensible. Sus vidas eran precarias, un delicado equilibrio entre salarios bajos y alquileres altos para pasar desapercibidos y mantener sus empleos. Amelia acababa de quitarles el suelo bajo los pies. Antes de que Amelia pudiera responder, Chad finalmente recuperó la voz. «¿Dónde? Nos vamos», dijo, tirando de Kyle por la manga. Kyle asintió en silencio, con la mirada fija en Amelia. Lo levantaron con un gemido y prácticamente lo arrastraron fuera del vestíbulo, dejando la mancha de barro en el suelo como se desvanecían. El silencio que regresó era más pesado que antes. Estaba lleno del miedo de Carol y la tranquila determinación de Amelia. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó Carol con voz temblorosa. Nunca había visto nada igual. Amelia miró a su madre, a la mujer que creía saberlo todo sobre su hija. «Me lo enseñó el abuelo», dijo simplemente. El nombre quedó suspendido en el aire entre ellas. El sargento mayor Daniel Sarge Peterson, padre de Carol, abuelo de Amelia, un hombre que había sido más un mito que un recuerdo durante la mayor parte de la vida de Amelia. Se había ido antes de que ella tuviera la edad suficiente para conocerlo de verdad, pero estaba presente en cada lección, cada postura, cada respiración de su entrenamiento. Carol palideció. «Tu abuelo te enseñó a luchar». Él lo llamaba disciplina. Amelia le corrigió con suavidad. Decía que se trataba de control, de paz. Paz. Carol alzó la voz, al borde de la histeria. «Esto no parece paz, Amelia. Parece un desastre». Su padre es miembro del consejo de administración de esta escuela. Tomaron el autobús a casa en un extraño silencio. Carol miró por la ventana, con las manos apretadas en su regazo. Amelia observó las luces de la ciudad deslizarse por su mente como un mar en calma. No se arrepentía de lo que había hecho. El arrepentimiento era una emoción inútil. Habías tomado una decisión basada en los principios por los que te regías. Aceptabas las consecuencias. Esa era otra de las lecciones de su abuelo. Su apartamento era pequeño, pero estaba meticulosamente limpio. Olía a cera de limón y al jabón de lavanda que le encantaba a Carol. Sobre una mesita del salón había una única fotografía enmarcada. Era de un hombre con un impecable uniforme militar, el pecho adornado con condecoraciones. Tenía ojos amables, pero la mandíbula firme como el acero forjado. El sargento mayor Daniel Peterson. Carol se dirigió directamente a la cocina para preparar té, con movimientos espasmódicos y agitados. Amelia fue a su habitación y sacó una caja de madera de debajo de la cama. Dentro, sobre un lecho de terciopelo desgastado, había un cinturón negro. Estaba deshilachado en los bordes, el algodón ablandado por el paso del tiempo y el sudor. Había sido de su abuelo. Junto a él estaban sus placas de identificación y una bandera estadounidense doblada. Esa era su herencia. No dinero ni propiedades, sino un legado de honor, deber y la fuerza tranquila para defenderlos. Sacó el cinturón y se lo ató a la cintura de sus sencillos vaqueros y camiseta. Se colocó en el centro de su pequeña habitación y comenzó a moverse. Empezó con el primer kata, el que él le había enseñado cuando solo tenía 6 años. Onan, el camino de la paz, primer nivel. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Cada bloqueo, cada golpe, cada paso se realizaba con una economía de movimientos que desmentía su edad. Esta era su iglesia. Esta era su meditación. La energía frenética del día, el miedo de su madre, la cara burlona de Brett. Todo se desvaneció, sustituido por el ritmo familiar de la forma. No estaba luchando contra un oponente imaginario. Estaba dominándose a sí misma. Su respiración, su equilibrio, su concentración. Recordó el polvoriento garaje de su abuelo, que él había convertido en un pequeño dojo. El olor a madera vieja y lona.
sus grandes manos callosas corrigiendo su postura, su voz grave explicándole la filosofía detrás de cada movimiento. El karate no consiste en hacer daño a la gente. Mia le dijo, arrodillándose para mirarla a los ojos. Somos. Es todo lo contrario. Se trata de ser tan fuerte, tan disciplinado, que nunca tengas que hacer daño a nadie. Puedes alejarte, puedes calmar los ánimos, puedes proteger, pero siempre, siempre debes estar preparado para defender tu posición cuando se cruza una línea. El truco está en saber dónde está esa línea. Esa noche, Brett Thompson había trazado una línea en el barro de aquel pulido suelo de mármol. Amelia terminó sus catas y sintió que una sensación de paz se apoderaba de ella. La decisión había sido correcta. La ejecución había sido limpia. Ahora venían las consecuencias. La llamada telefónica llegó a la mañana siguiente, justo cuando Amelia se preparaba para ir al colegio. Era sábado, pero la citación era inmediata. El director Thompson, sin relación con Brett, un hecho que proporcionaba una pequeña y irónica misericordia, quería verlos en su despacho a las 10 en punto. Brett y su padre estarían allí. Carol estaba pálida como la cera. «Debería llamar para decir que estás enferma», susurró. «Podríamos simplemente no ir». «Tenemos que ir, mamá», dijo Amelia. «Huir no lo arreglará». «Arréglalo, Amelia». «Esto no tiene arreglo. Nos van a crucificar». Amelia se puso un vestido limpio y sencillo. Se cepilló el pelo hasta que brilló. Proyectaba un aura de calma que no sentía del todo, haciéndolo más por el bien de su madre que por el suyo propio. Cuando estaban a punto de salir, se detuvo ante la mesita y miró la foto de su abuelo. Enderezó ligeramente el marco. Fue como una oración silenciosa. La Academia Preparatoria Northgate era aún más intimidante los fines de semana. Estaba vacía y silenciosa, y sus pasos resonaban de forma antinatural en los pasillos. La oficina del director estaba en el segundo piso, una gran sala con paredes de caoba y sillas de cuero. El director Thompson era un hombre alto y de aspecto agobiado que parecía estar perpetuamente atrapado entre complacer a los padres ricos y dirigir realmente una escuela. Estaba sentado detrás de un escritorio grande e imponente. En las sillas frente a él estaban sentados Brett y su padre, el señor Charles Thompson. El señor Thompson era exactamente como Amelia lo había imaginado. Traje caro, peinado perfecto y una expresión de suprema arrogancia. Parecía un hombre que nunca había perdido una discusión, principalmente porque pagaba para asegurarse de no tener que tener ninguna. Brett estaba sentado a su lado, con el brazo en cabestrillo y una expresión de enfado y mal humor en el rostro. Se negaba a mirar a Amelia. «Señora Vance, Amelia», comenzó el director con voz tensa. «Gracias por venir. Estoy seguro de que comprende la gravedad de la situación. Mi hijo ya fue agredido violentamente por esta chica». El señor Thompson interrumpió. Su voz era un arma suave y peligrosa. Ni siquiera se molestó en mirar a Carol o Amelia, dirigiéndose directamente al director, como si ellas no estuvieran en la habitación. Sin provocación alguna, tiene una lesión grave en el plexo braquial. El médico dijo que tuvo suerte de que no fuera un daño nervioso permanente. Quiero que la expulsen y que se presenten cargos penales. Carol jadeó y se llevó la mano al pecho. Cargos. Fue un malentendido. Los chicos solo estaban jugando. Ella ya estaba tratando de suavizar las cosas para minimizar el problema. Jugando. El señor Thompson finalmente volvió sus fríos ojos hacia ella. «Mi hijo es un atleta. Tiene perspectivas de obtener una beca. Este delincuente», hizo un gesto de desprecio con la mano hacia Amelia, «podría haber arruinado su futuro». «¿Por qué?» «Porque rayó su precioso suelo. Amenazó a mi hija», dijo Carol. Una chispa de rebeldía brilló en sus ojos. «Nos insultó». «Palabras». El señor Thompson se burló. En respuesta, ella lo incapacitó. «La responsabilidad de la escuela aquí es enorme. Director, tiene un estudiante violento entre manos. Una amenaza para la seguridad de los demás. ¿Qué piensa hacer al respecto?» Su amenaza era clara. «Ocúpese de esto a mi manera o haré que la escuela pague». El director Thompson parecía acorralado. Se volvió hacia Amelia. «Amelia, tu expediente aquí es perfecto. Tienes excelentes calificaciones. Nunca has tenido problemas. Esto no es propio de ti. ¿Hay algo que quieras decir en tu defensa?» Su tono le suplicaba que le diera algo. ¿Algo con lo que trabajar? ¿Una disculpa? ¿Una excusa? Arrepentimiento. Amelia miró al director.
Luego miró al señor Thompson. Finalmente su mirada se posó en Brett. Él amenazó a mi madre, dijo ella con voz firme y clara. La acorraló, destruyó deliberadamente su trabajo para humillarla. Luego se abalanzó sobre mí. «¡Miento!», gritó Brett, recuperando la voz. «Solo le dije que cuidara su boca. Ella me atacó de la nada. Está loca». «Entonces, alegas defensa propia», dijo el director Thompson, aferrándose a la frase. «Afirmo que mis acciones fueron una respuesta directa y controlada a una amenaza física», corrigió Amelia. Su forma de expresarse era precisa, clínica. Era el lenguaje de un informe de incidentes. El señor Thompson dejó escapar un sonido de disgusto. Respuesta controlada. «Es una matona entrenada. ¿Dónde aprende una chica como ella a hacer algo así? Mírala, parece un angelito. Es psicópata». El director, mirando hacia su escritorio. El camino más fácil era obvio. Expulsar a la hija de la criada. Apaciguar al poderoso donante. Barrerlo todo bajo la alfombra. Abrió el expediente académico de Amelia, más que nada como táctica dilatoria, y tamborileó con los dedos sobre la carpeta de cartón. «Bueno, Amelia, la escuela tiene una política de tolerancia cero con la violencia», comenzó. Las palabras de su sentencia ya se estaban formando. Fue entonces cuando Carol, que había estado sentada en un silencio aterrado, finalmente se rompió. El miedo seguía ahí, pero algo más se alzaba para enfrentarse a él. El feroz instinto protector de una madre. «No llamará a mi hija matona», dijo, con voz temblorosa pero firme. Se puso de pie, frente al señor Thompson. «Su hijo es un matón. Lleva meses atormentándola. He guardado silencio. Le he dicho que mantuviera la cabeza gacha, que no armara jaleo. Me equivoqué. Le enseñé a tener miedo. Pero su abuelo le enseñó a ser fuerte». Se volvió hacia el director. Su abuelo era el sargento mayor Daniel Peterson, de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Le concedieron la medalla de honor a título póstumo. Le enseñó a Amelia todo lo que sabía sobre disciplinas, pero también le enseñó a respetarse a sí misma. Lo que ella hizo no fue un ataque, fue honor. Es una palabra que su hijo utilizó ayer en broma. Mi hija simplemente le ha enseñado lo que significa. La sala quedó completamente en silencio. El nombre del sargento mayor Daniel Peterson había caído como un trueno. El director Thompson se quedó paralizado, con la mano suspendida sobre el expediente de Amelia. Abrió los ojos lentamente. Conocía ese nombre. Todo el mundo en este estado conocía ese nombre. Daniel Peterson era un héroe local, una leyenda. Una autopista llevaba su nombre. Había una estatua de bronce en su honor en el parque conmemorativo de los veteranos de la capital del estado. Y había, como Charles Thompson empezaba a darse cuenta, con un nudo en el estómago, una pequeña y discreta placa en el vestíbulo de la escuela, a menos de 1,5 metros de su propia placa de donante, que conmemoraba al sargento mayor Peterson como un distinguido antiguo alumno que dio su vida por su país. El director cerró lentamente el expediente de Amelia. Miró a la chica callada con el vestido sencillo. Miró a su decidida madre. Ya no veía a una criada y a su hija delincuente. Veía el legado de un héroe nacional. La dinámica de poder en la sala no solo había cambiado, se había invertido por completo. La sonrisa arrogante del señor Thompson había desaparecido, sustituida por una pálida y cerosa confusión. Acosar a la nieta de un héroe de guerra condecorado no era una estrategia ganadora. Presentar cargos contra ella sería una catástrofe para las relaciones públicas. La historia sería irresistible. El hijo de un abogado rico, conocido por ser un matón, agrede a la nieta de un condecorado con la medalla de honor. Ya podía ver los titulares. Sus ambiciones políticas, su posición social, todo se convertiría en cenizas. El director Thompson carraspeó y su actitud se transformó. Ya no era un administrador acosado, era el director de una institución que ahora se encontraba en presencia del honor. «Señor Thompson», dijo, con una nueva autoridad en su voz, «creo que debemos volver a examinar los acontecimientos de ayer por la noche. Tenemos cámaras de seguridad en el vestíbulo principal. Quizás deberíamos revisar las imágenes». Brett palideció. La sugerencia de revisar las imágenes de seguridad cayó en la silenciosa sala con la fuerza de un veredicto. La cámara, testigo silencioso e imparcial, lo mostraría todo. Las burlas, el acto deliberado de vandalismo, el almuerzo. Mostraría la amenaza y la respuesta, la causa y el efecto. El señor Thompson,
Un hombre cuya carrera se había construido manipulando hechos y controlando narrativas lo entendió al instante. El ojo objetivo de una cámara era su peor enemigo. La historia de su hijo sobre un ataque no provocado se evaporaría en una mentira demostrable. Lanzó una mirada venenosa a Brett, que se encogió en su silla. El rostro del chico, ya pálido, ahora estaba teñido de un verde enfermizo. Sabía lo que mostraría la cámara. Sabía que lo habían pillado. La postura del señor Thompson cambió. La agresiva inclinación hacia adelante había desaparecido. Se recostó en su asiento, la imagen de una retirada calculada. Levantó una mano, un gesto destinado a transmitir magnanimidad, pero le temblaba ligeramente. «Eso no será necesario», dijo, con una voz ahora anormalmente suave. «Creo que ha habido un malentendido importante». Se volvió hacia su hijo. «Brett, has omitido ciertos detalles». «Papá», tartamudeó Brett, pero su padre lo interrumpió con una mirada más fría que cualquier mañana de invierno. «Este es un momento propicio para enseñar», anunció el señor Thompson a los presentes, aunque estaba claro que hablaba en su propio beneficio, elaborando una nueva versión de los hechos más aceptable. «Mi hijo, en un momento de imprudencia juvenil, se comportó mal. Fue irrespetuoso, sin embargo», añadió, tratando de recuperar algo de influencia. «Eso no justifica el nivel de violencia que se ha empleado contra él». El director Thompson, envalentonado por la verdad y el legado que ahora se encontraba en su despacho, ya no era un hombre que buscaba el camino más fácil. Había encontrado su fuerza. «Señor Thompson», dijo con voz firme, «el expediente de Amelia indica que ella es la única heredera de los bienes y el legado del sargento mayor Peterson. Esta escuela tiene un fondo de becas que lleva su nombre. Es, sin duda, el alumno más distinguido en nuestros 100 años de historia. Su hijo no solo faltó al respeto a una compañera y a su madre, faltó al respeto a la memoria viva de un héroe nacional. En mi opinión, una respuesta controlada es lo mínimo que debería haber esperado». Volvió su atención hacia Brett. Entrecerró los ojos. «Brett, cumplirás 2 semanas de suspensión en la escuela. Escribirás una carta de disculpa formal a mano a la señora Vance y a Amelia, y limpiarás y pulirás personalmente todo el suelo del vestíbulo bajo la supervisión de la señora Vance todos los días después de clase durante el próximo mes». «¿Qué?», chilló Brett, con una nueva oleada de indignación que se apoderó de su miedo. «Eso no es justo». «¿Justo?», replicó el director. «Lo justo sería que llamara a la policía y les mostrara el video en el que apareces agrediendo a una menor. ¿Prefieres eso?». Brett cerró la boca de golpe. El señor Thompson se levantó, con el rostro convertido en una máscara de furia. Había sido superado. Su poder e influencia se habían visto reducidos a la nada por una simple y inquebrantable verdad. «Esto no ha terminado», siseó entre dientes. Una promesa dirigida a nadie y a todos. Agarró a Brett por su brazo sano y lo sacó de la silla. «Nos vamos». Salieron furiosos de la oficina. La puerta se cerró detrás de ellos con un clic, dejando un silencio profundo y resonante a su paso. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces, el director Thompson exhaló un largo y lento suspiro que parecía haber estado conteniendo toda la mañana. Miró a Carol y Amelia con una expresión que era una mezcla de asombro y disculpa. «Señora Vance, Amelia, en nombre de la Academia Preparatoria Northgate, lamento profundamente lo que han tenido que soportar. Mi propia vacilación, todo ello. Su abuelo fue un gran hombre. Está claro que su legado está en manos fuertes y capaces». Miró a Amelia con un nuevo respeto. Amelia, por supuesto, se retira cualquier medida disciplinaria en su contra. «Por favor, avíseme si usted o su madre tienen más problemas con alguien. Mi puerta siempre está abierta». Carol, que había permanecido rígida todo este tiempo, finalmente pareció derrumbarse de alivio. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se hundía en su silla. «Gracias», susurró. «Gracias». Amelia se limitó a asentir, con una expresión indescifrable. Sentía una tranquila sensación de justicia, pero era tenue. Esta victoria le parecía complicada. No había querido esta atención. No había querido que el nombre de su abuelo se utilizara como escudo. Su legado era algo sagrado, privado. Ahora era un espectáculo público, un arma en una guerra que nunca había querido librar. El camino a casa fue diferente al viaje en autobús de la noche anterior. El tenso silencio fue sustituido por una aturdida incredulidad. Carol no dejaba de mirar a Amelia,
sacudiendo la cabeza como si intentara despertar de un sueño. «No puedo creerlo», dijo por 10ª vez. «Realmente no puedo creerlo. Estabas tan tranquila, tan fuerte, igual que él». Cuando llegaron al apartamento, Carol se acercó a la fotografía de su padre, la cogió y trazó el contorno de su mandíbula con el dedo. «Siempre me dio mucho miedo esa parte de él», dijo en voz baja, con la voz cargada de recuerdos. El guerrero. Volvía a casa después de sus misiones y estaba diferente, más callado, más distante. Vi lo que le hizo la guerra, el precio que pagó. No quería eso para ti. Por eso nunca hablé de ello. Por eso nunca quise que te acercaras demasiado a su mundo. «No se trata de luchar, mamá», dijo Amelia, acercándose a ella. «Él me enseñó eso. Se trata de no tener que luchar». «Pero tú luchaste», dijo Carol, volviéndose hacia ella y mirándola a los ojos. «¿Y si hubieras hecho daño a ese chico? ¿Y si hubieras perdido el control?» «Siempre mantuve el control», dijo Amelia con una certeza absoluta. «Esa fue la primera lección. Controla tu respiración, controla tu cuerpo, controla tu miedo. El resto es solo movimiento». Carol miró a su hija de 14 años y vio por primera vez a la mujer en la que se estaba convirtiendo. No era solo la niña tranquila y estudiosa de Carol, era la nieta de Daniel Peterson. Llevaba consigo su fuerza, su disciplina, su inquebrantable brújula moral. Y Carol se dio cuenta de que, al intentar proteger a Amelia del mundo, había subestimado la capacidad de su hija para protegerse a sí misma. Una ola de orgullo, feroz y abrumadora, barrió el último vestigio de su miedo. Abrazó a Amelia con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti», le susurró al oído. «Tu abuelo también lo estaría». El lunes en Northgate Prep fue una experiencia surrealista. La historia de lo que había sucedido en la oficina del director se había extendido entre los estudiantes como la pólvora. Mientras Amelia caminaba por el pasillo, la dinámica habitual había desaparecido. Nadie se reía, nadie apartaba la mirada. En cambio, todos la miraban fijamente. Los susurros la seguían a todas partes. «Es ella, es Amelia Vance. He oído que le rompió el brazo a Brett Thompson con un solo dedo. Mi padre dice que su abuelo fue un héroe de guerra, uno de verdad. ¿Has visto a Brett? Parece aterrorizado por ella, ya no era invisible. Era un mito, una leyenda en ciernes». Algunos estudiantes la miraban con admiración, otros con miedo. Algunas de las chicas que siempre la habían ignorado ahora le ofrecían sonrisas tímidas y vacilantes. Un grupo de chicos de primer año prácticamente se apartaban como el mar rojo cuando ella pasaba. Amelia lo odiaba. Había cambiado una prisión por otra. Antes era la hija invisible de la criada, objeto de héroe de guerra, cinturón negro de karate, objeto de miedo y fascinación. Ninguna de las dos era ella. Ambas eran etiquetas creadas por otros, máscaras que ocultaban a la verdadera Amelia Vance. Lo único que quería era que la dejaran en paz, leer sus libros y vivir tranquila. Brett era un fantasma de lo que había sido. Caminaba arrastrando los pies por los pasillos con la cabeza gacha, con el cabestrillo como una insignia prominente de su derrota. Sus compinches, Chad y Kyle, se mantenían alejados de él como si su humillación fuera contagiosa. Ya no miraban a Amelia a los ojos, no miraban a nadie a los ojos. Su poder, que habían tomado prestado de Brett, había desaparecido. Por la tarde, fiel a la palabra del director, Brett apareció en el vestíbulo principal después de clase. Llevaba un cubo y una fregona, con expresión seria. Carol estaba allí, trabajando en silencio, con un nuevo aire de confianza en su postura. No se regodeaba, ni siquiera le hablaba a menos que fuera necesario. Simplemente señaló el armario de los utensilios y luego el suelo. «Empieza por esa esquina», le dijo con voz profesional y tranquila. «Ve avanzando y no dejes ningún rincón sin limpiar». Amelia observó desde la distancia durante unos minutos. Vio a Brett derramar torpemente agua en el suelo, con movimientos torpes y resentidos. Era un rey obligado a fregar los suelos de su propio castillo, y la ironía no pasó desapercibida para nadie que pasara por allí. Pero Amelia no sintió ningún placer por su castigo. Era solo otra consecuencia, un resultado lógico. El verdadero problema, sospechaba, aún no había comenzado. El señor Thompson no era un hombre que aceptara la humillación pública. Era una serpiente, y las serpientes no olvidan. Se retiran a la hierba, esperan y eligen un mejor momento para atacar. Su sospecha se confirmó una semana después. Comenzó de forma sutil. Se cambiaron las horas de trabajo de Carol.
La trasladaron del turno de día al turno de noche, de 10 p.m. a 6 p.m. La razón oficial que dio la empresa contratista fue la reorganización del personal. Eso significaba que Carol ahora tenía que tomar 2 autobuses a altas horas de la noche y llegar a casa agotada justo cuando Amelia se despertaba. Apenas se veían. Entonces se presentó una queja, un informe anónimo sobre Carol, dejando productos químicos de limpieza sin guardar. Era una acusación infundada. Carol era obsesivamente cuidadosa, pero eso dio lugar a una amonestación formal en su expediente. Le dijeron que una amonestación más y sería despedida. Amelia sabía con certeza, como una piedra fría en el estómago, que eso era obra de Charles Thompson. No podía atacar a Amelia directamente. El nombre de su abuelo era un escudo, así que atacaba a la persona a la que ella había defendido, su madre. La atacaba de forma indirecta, a través de canales ocultos y denuncias anónimas, utilizando su dinero e influencia para presionarlas, para hacerles la vida imposible hasta que se derrumbaran. Era una forma más sofisticada de acoso, pero seguía siendo acoso, y era mucho más peligroso que un torpe ataque en un pasillo. Una noche, Amelia encontró a su madre desplomada en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa, delante de ella, había una carta del propietario. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Amelia, con el corazón encogido. «El alquiler», dijo Carol con voz apagada. «Lo van a subir un 30% a partir del mes que viene. Dicen que es un ajuste al precio de mercado». Amelia cogió la carta. El edificio era propiedad de una gran empresa de gestión inmobiliaria, una empresa en la que, estaba segura, con un poco de investigación, encontraría a Charles Thompson en su junta directiva. «No podemos permitírnoslo», susurró Carol con voz quebrada. «Con mi reducción de horas, no podemos permitírnoslo. Nos van a desahuciar». Amelia, ahí estaba. El golpe final de la serpiente. No era un ataque directo, sino un estrangulamiento lento y metódico. Le estaba quitando el trabajo a su madre, su hogar, su estabilidad. Iba a echarlas de Northgate, de la ciudad, a arruinarlas de forma silenciosa y legal. Amelia miró el rostro derrotado de su madre. Vio la desesperación en sus ojos. La misma mujer que había encontrado su voz en la oficina del director, ahora estaba siendo silenciada por el peso aplastante del dinero y el poder. Y Amelia sintió algo que no había sentido en el vestíbulo ese día. No era la fría certeza de un guerrero, ni la calma concentrada de una mente disciplinada. Sentía ira, una rabia profunda y lenta. Era la ira justificada sobre la que le había advertido su abuelo. El tipo de ira que exigía acción. El tipo de ira que podía ser un arma si se dejaba. No se saca un arma a menos que se tenga la intención de usarla. Su voz resonó en su mente. Respiró lenta y deliberadamente. Inhaló por la nariz y exhaló por la boca. Controló la ira. La reprimió, la forjó a partir de un fuego furioso hasta convertirla en una sola punta afilada de acero. Ya no se trataba de un suelo rayado o de un matón en el patio del colegio. Se trataba de justicia. Se trataba de supervivencia. Charles Thompson había cruzado una línea y Amelia Vance iba a hacer que se arrepintiera de haberlo hecho. Fue a su habitación y abrió la caja de madera que había debajo de la cama. Sacó las placas de identificación de su abuelo y se colgó la cadena al cuello. El metal frío le pesaba sobre el pecho, un vínculo tangible con el hombre que la había preparado para este momento durante toda su vida. No sabía cómo iba a luchar contra un hombre como Charles Thompson. Él no operaba en un mundo de amenazas físicas. Sus armas eran los contratos, los abogados y las lagunas legales. Ella no podía salir de un contrato de arrendamiento a golpes. No podía bloquear una carta de despido. Pero su abuelo le había enseñado más que solo karate. Le había enseñado estrategia. Le había enseñado a estudiar a su oponente, a encontrar sus debilidades, a usar su propia fuerza en su contra. Los hombres como Charles Thompson, razonó, tenían una debilidad principal: su reputación. Su imagen pública lo era todo. Construían una fortaleza de respetabilidad a su alrededor para ocultar el trabajo sucio que hacían en las sombras. Para derrotarlo, tendría que derribar esa fortaleza. Tendría que sacar sus acciones de las sombras y sacarlas a la luz. No tenía dinero ni abogados, pero tenía una historia y tenía el nombre de un héroe para que la gente la escuchara. Al día siguiente,
no fue al colegio. Le dijo a su madre que se encontraba mal. Una vez que Carol se marchó a su nuevo y agotador turno, Amelia se sentó en la pequeña mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo y empezó a escribir. Escribió todo lo que había sucedido, empezando por el primer comentario sarcástico de Brett en la clase de historia. Describió el acoso constante de bajo nivel. Detalló la escena en el vestíbulo, el barro en el suelo, la amenaza, su respuesta. Escribió sobre la reunión en la oficina del director, sobre la ira inicial del señor Thompson y su repentina y calculada retirada cuando se mencionó el nombre de su abuelo. Luego documentó las consecuencias, el cambio de horario de su madre, la denuncia falsa, el repentino e imposible aumento del alquiler. Conectó los puntos, trazando una línea clara e innegable desde la humillación pública de los Thompson hasta su venganza secreta y cruel. Escribió durante horas, con un lenguaje sencillo, claro y brutalmente honesto. No adornó, no dramatizó en exceso, simplemente contó la verdad. La historia era lo suficientemente poderosa por sí sola. Cuando terminó, tenía un relato manuscrito de 10 páginas. Era una declaración testimonial, una declaración. Era su arma. Ahora tenía que averiguar cómo utilizarla. Pensó en acudir al director, pero su poder se limitaba al recinto escolar. Esta batalla era más grande que eso. Pensó en acudir a la policía, pero ¿cuál era el delito? Las represalias corporativas y las prácticas abusivas de los propietarios eran repugnantes, pero no ilegales. Necesitaba un escenario más amplio, el tribunal de la opinión pública. Recordó a una periodista local, una mujer llamada Susan Miller, que había hecho un gran reportaje unos años atrás sobre la inauguración de la autopista Sergeant Major Peterson Memorial Highway. Había entrevistado a veteranos que habían servido con él. Había hablado con profundo respeto por su legado. Amelia pensó que Susan Miller podría ser alguien que la escuchara. Encontrarla fue fácil. Una rápida búsqueda en el ordenador de la biblioteca le proporcionó su dirección de correo electrónico en la cadena de televisión local. Amelia tomó sus páginas escritas a mano y las escribió en un correo electrónico. Lo leyó una y otra vez, comprobando que no hubiera errores. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar durante mucho tiempo. Este era el punto de no retorno. Una vez que lo enviara, la guerra con Charles Thompson se declararía abiertamente. Sus vidas darían un vuelco. No se sabía cómo reaccionaría él. Miró la foto de su abuelo sobre la mesa. Vio la bondad en sus ojos, pero también la determinación. El valor no es la ausencia de miedo mía. Él solía decir, es tener miedo y hacer lo correcto. De todos modos, hizo clic en enviar. La respuesta llegó menos de una hora después. Asunto: la nieta del sargento mayor Daniel Peterson. Querida Amelia, recuerdo muy bien a tu abuelo. Sería un honor para mí escuchar tu historia. ¿Podrían tu madre y tú reunirse conmigo mañana? Atentamente, Susan Miller. La batalla había comenzado. La reunión tuvo lugar en una pequeña y tranquila cafetería lejos de Northgate. Susan Miller era una mujer de unos 50 años, con ojos agudos e inteligentes que no se le escapaba nada. Escuchó su historia sin interrumpir, mientras su bolígrafo se deslizaba por su bloc de notas. Carol, nerviosa al principio, encontró su voz al describir la sutil campaña de acoso, el miedo a perder su trabajo y el terror de la notificación a su lado. Un pilar de calma, respondiendo a las preguntas ocasionales de Susan con claridad y objetividad. Proporcionó copias de la notificación de aumento de alquiler y la queja laboral. Cuando terminaron, Susan dejó el bolígrafo. Miró desde el rostro preocupado de Carol hasta la mirada firme de Amelia. Charles Thompson es un hombre poderoso, dijo Susan con voz grave. Tiene contactos por toda la ciudad. Cuando se emita esta historia, él contraatacará. Intentará desacreditarte. ¿Estás preparada para eso? Fue Carol quien respondió, con voz temblorosa pero resuelta. No tenemos nada que perder. Él ya está intentando quitarnos todo. Lo único que nos queda es la verdad. Susan Miller asintió lentamente. La verdad, dijo, con un destello de acero en los ojos y el nombre del sargento mayor Daniel Peterson. El señor Thompson se metió con la familia equivocada. La historia se emitió 3 días después en las noticias de las 6 Fue el segmento principal. Comenzó con el heroico retrato formal del sargento mayor Peterson, con el pecho lleno de medallas. Luego pasó a una imagen de la notificación de desahucio.
La narración de Susan Miller fue devastadora por su sencillez. Expuso los hechos uno por uno: el acoso, la confrontación, la reunión en la oficina del director y la repentina y devastadora represalia contra la familia del héroe. Entrevistó al director Thompson, conmocionado, quien confirmó los hechos ocurridos en la escuela. Entrevistó al presidente de una asociación local de veteranos, quien expresó su indignación. Mostró la placa de donante de Thompson en el vestíbulo, contrastándola con la humilde placa del abuelo de Amelia. La historia fue una explosión. Charles Thompson había construido su mundo en los corredores protegidos de la riqueza y la influencia. Amelia, con la ayuda de Susan Miller, acababa de arrastrarlo al tribunal de la opinión pública, y el veredicto fue instantáneo y brutal. Las consecuencias fueron inmediatas. La cadena de televisión se vio inundada de llamadas. Los grupos de veteranos organizaron una protesta frente al bufete de abogados de Thompson. Los demás socios del bufete, horrorizados por el escándalo, celebraron una reunión de emergencia y se separaron de él. A la mañana siguiente, la junta directiva de la empresa gestora de la propiedad que poseía el edificio de Amelia emitió una disculpa pública. Despidió al administrador del edificio, que había firmado el aumento del alquiler, y ofreció a Carol un nuevo contrato de alquiler de 1 año a la tarifa actual. En Northgate se reunió la junta directiva. Al final de la semana, la gran y reluciente placa de donantes de la familia Thompson fue discretamente retirada de la pared del vestíbulo. Brett Thompson fue expulsado de la escuela. Su futuro de privilegios se había hecho añicos, no por un golpe físico, sino por el peso de su propia crueldad. Una semana más tarde, Carol recibió una llamada del director Thompson. El servicio de limpieza contratado por la escuela había sido sometido a revisión. La junta había creado un nuevo puesto asalariado para un coordinador de instalaciones y se lo ofrecían a ella. Tenía un mejor sueldo, un horario diurno regular y prestaciones sanitarias. Esa noche, el apartamento estaba en silencio. El miedo que había convivido con ellos durante tanto tiempo había desaparecido por fin, sustituido por una profunda y agotadora sensación de paz. Amelia estaba en el vestíbulo de la escuela, ahora vacía, esperando a que su madre terminara su último turno como limpiadora. Miró el suelo de mármol pulido, que ya no era un símbolo de la servidumbre de su madre, sino un testimonio de su resistencia. Se acercó a la pared donde colgaba la placa de su abuelo. Era pequeña y discreta, pero parecía brillar más ahora que la ostentosa que había junto a ella había desaparecido. Oyó unos pasos y se volvió para ver a su madre acercándose, no con su bata azul de trabajo, sino con su abrigo habitual, sosteniendo una sencilla caja de cartón con sus efectos personales del armario del conserje. Carol se detuvo a su lado y ambas miraron la placa. «Estaría muy orgulloso, Mia», dijo Carol con voz suave. Amelia levantó la mano y tocó el frío metal de las placas de identificación que llevaba debajo de la camisa. Se había enfrentado a un matón, pero había derrotado a un tirano sin dar un solo puñetazo. Su abuelo le había enseñado a luchar, pero también le había enseñado que las grandes batallas no se ganan con los puños, sino con la mente y el corazón. Le había dejado un legado no de violencia, sino de honor inquebrantable. Allí, de pie en el silencioso vestíbulo, ya no era la hija invisible de la criada ni la temida prodigio del karate. Era Amelia Vance, y por primera vez en medio del silencio, se sintió verdaderamente vista. Y aquí es donde terminaremos la historia por ahora. Cada vez que comparto una de estas historias, espero que os dé la oportunidad de salir de la rutina diaria y dejaros llevar por un momento. Me encantaría saber qué estabais haciendo mientras la escuchabais. Quizás relajándoos después del trabajo, conduciendo por la noche o simplemente descansando. Dejad un comentario. De verdad los leo todos. Y si queréis aseguraros de que volvamos a encontrarnos, dar a me gusta y suscribiros marca una gran diferencia. Siempre intentamos mejorar nuestras historias, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios en la sección de abajo. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo.